¿Qué hay, Doc? ¿Has saltado sin paracaídas? Es un poco peligroso, Sí. ¿no? Sí. Espera, ¿esos son Mickey Mouse y Bugs Bunny juntos en una misma escena? Podrías matarte. ¿Podéis prestarme uno? Bug, sí. ¿Sí? Sí, pero no creo que lo quieras. En 1988 se estrenaba ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la primera y única película en la que los personajes de Disney y los Looney Tunes interactúan entre ellos. ¡Esto es la guerra! Esta película ganó 3 premios Oscar: mejores efectos visuales, por esa mezcla entre animación clásica y actores reales, mejor mezcla de sonido y mejor montaje. Pero ganó un premio más, un Oscar especial, por la animación, dirección y creación de personajes animados, ya que todos los personajes de Disney y Warner Bros. Estaban creados a mano, y se les incluía un sombreado realista para darles una sensación de tridimensionalidad. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue un éxito sin precedentes en el terreno de la animación, pero conseguiría mucho más que recaudar dinero. Gracias a esta película, el mundo de la animación se revitalizó, después de varias décadas en las que la animación ya no funcionaba para las grandes productoras. Las personas ya no tenían interés en la animación, se había vuelto algo demasiado común. Todas las historias tenían una estructura similar, pero este film consiguió crear unas nuevas bases y devolver el interés por la animación a las personas. Las historias ya no tenían que tratar temas universales ni estar inspiradas en una fantasía medieval con castillos y princesas. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Estaba dirigida para un público que buscara nuevas experiencias. Disney seguiría cosechando un éxito rotundo en carteleras gracias a producciones tan míticas como La Bella y la Bestia, Aladdin, Hércules y, especialmente, El Rey León, que recaudó casi 25 veces su presupuesto. Esta etapa se conoce como el Renacimiento de Disney, donde reciclaban el argumento y el estilo artístico de películas tradicionales de la compañía de animación. En esta época, Disney contrata a un grupo de jóvenes talentosos para suplir las bajas de muchos de sus animadores clásicos, quienes después de muchos años trabajando para ellos estaban a punto de jubilarse. Así es como Brad Bird se introdujo en el mundo de la animación. Bird era un joven talentoso que admiraba mucho a los animadores de Disney por sus grandes trabajos en películas como Pinocho, Blancanieves y los 7 enanitos. Pero también era una persona con un gran carácter y una visión distinta sobre la animación que era de la compañía todopoderosa. Tras un tiempo trabajando, vio que el estudio no aprovechaba su talento. Quería asegurar el éxito en taquilla y no arriesgarse con obras nuevas, rompedoras. Brad acabó abandonando esta compañía y tachando esta época como una gran decepción. Además de este fracaso, Brad experimentó un gran contratiempo sobre esta época. El marido de su hermana la asesinó con un arma de fuego, algo que dejaría un vacío enorme en Brad y marcaría su forma de pensar. En 1996, Warner Bros. Contrató a Brad Bird para que le diera forma a un proyecto que estaba estancado, un musical que llevaba en preproducción desde hacía 2 años. La película era una adaptación de la obra The Iron Man, de Ted Hughes, una obra que el novelista inglés había escrito después de la muerte de su mujer, nada que ver con el personaje de Marvel. Lo escribió como un intento de terapia para sus hijos, para intentar paliar su dolor. Esta historia conectó de inmediato con Brad, quien preparó un pitching con una nueva visión sobre el proyecto. ¿Y si un arma tuviera alma y no quisiera ser un arma? Así nació el Gigante de Hierro. La historia trata sobre Hogarth, un niño con mucha imaginación que vive con su madre, una camarera que apenas puede llegar a fin de mes. Su madre hace horas extra para intentar conseguir algo de dinero, por lo que Hogarth suele estar solo. Esto, unido a que no es alguien muy popular y que ha perdido a su padre, crea en él un sentimiento de soledad. Todo cambia cuando encuentra un robot gigante al que le enseña lo básico sobre la Tierra y los valores humanos. Esta obra marcó a una generación entera.
¿Y tú de qué signo eres? Rompió con lo establecido hasta ese momento con las películas de animación occidentales, demostrando que la animación para niños no tiene por qué tener un mensaje claro y completamente masticado, sino que los niños también pueden pensar y ser tratados como un espectador promedio. También afrontó el discurso sobre la personalidad de las máquinas de una forma completamente distinta. Hasta ese momento, los debates en la industria sobre el alma de los robots se enfocaban desde una perspectiva más filosófica, como en Ghost in the Shell, donde se debate abiertamente sobre la conciencia de las máquinas y del alma que define a los seres vivos. O también había otro acercamiento, como si los robots fueran una amenaza, el culmen de la inteligencia humana, una creación que terminaría extinguiendo a la raza. Pero esta película se deja de contemplaciones, habla sobre temas como la vida, la muerte, el sentido de la guerra y el poder de las armas. Joder, hasta el gigante tiene sentimientos y declara que tiene alma. Su diseño contrasta con todos los conocidos hasta esa época, que solían tener un rostro inexpresivo, acompañado de una personalidad impenetrable, como si fueran seres sin corazón. Pero este personaje es completamente distinto. Brad Bird se puso en contacto con Joe Johnston, el diseñador principal de la primera trilogía de Star Wars, quien ayudó a bocetar el primer diseño del gigante. El estilo es casi infantil, con muchas partes redondeadas y muy estilizado. Además, al añadirle párpados a sus ojos o el movimiento de la mandíbula, puede expresar emociones puntuales. La película tiene lugar en el año 1957, en plena Guerra Fría entre las dos superpotencias mundiales de la época, Estados Unidos y la URSS. Lo primero que vemos es el Sputnik 1, el primer satélite puesto en órbita con la Tierra por la Unión Soviética. Esto orienta y contextualiza en el tiempo al relato. También remarca la motivación del villano principal, el agente Ken Mantley, un hombre con miedo hacia lo que no comprende, y por todo lo extranjero, tal y como se sentían muchas personas en aquella época de cambios. Aún así, este tema es sutil, se encuentra en el interior del relato, no forma parte del discurso de la película al remarcarlo en ningún diálogo, y tampoco utiliza un discurso anticomunista. También es sutil la construcción de la familia de Hogarth, no lo mencionan nunca, pero deja claro que su padre está muerto. Su madre trabaja horas extra porque solo con su sueldo no puede mantener a la familia, ya que ahora solo ella aporta dinero. Tienen una habitación en su casa que sobra y por eso la van a alquilar. Hogarth busca distraerse y no sentirse tan solo, por eso quiere una mascota tan desesperadamente. Además, utiliza un casco de aviación que le queda grande, por lo que suponemos que no es suyo. Por último, en una escena, podemos observar una foto del padre de Hogarth, donde se puede ver que efectivamente era piloto de avión. Esto nos lleva a suponer que murió en alguna guerra, por eso el protagonista repudia las armas. La historia es bastante tradicional. Cuando Hogarth le enseña los cómics al gigante, hablan de Superman. Y es que, en esencia, esta historia es prácticamente igual a la del último hijo de Krypton. Un ente extraterrestre, con la fuerza suficiente como para conquistar un planeta, llega a la Tierra y conoce la cultura del ser humano. Aunque al principio no salga a la luz por miedo a cómo puedan reaccionar las personas, terminará salvando al mundo y siendo un foco de esperanza. Esta historia épica y de tintes clásicos encaja a la perfección con el tema de la película. Dicho en palabras de los propios protagonistas, tú escoges quién quieres ser. La trama central trata sobre el gigante enfrentándose a lo que se supone que es, buscando su propio camino y siguiendo sus propias convicciones hasta llegar a un clímax apoteósico con el que es imposible no emocionarse. Esta película consigue transmitirnos el símbolo que es Superman, lo que significa para muchas personas, infinitas veces mejor de lo que hace una superproducción como Man of Steel de Zack Snyder. Pero bueno, volvamos al tema en cuestión. ¿Qué hace tan bueno al final de esta película? El clímax es tan brillante porque toma todo el tema que te han enseñado durante el transcurso del relato y lo aplica a una acción. Recapitulemos.
El gigante ha visto lo que es la muerte. Para él, la muerte es el final de la vida, algo que gracias a lo que le ha enseñado Hogarth sabe que está mal. Durante toda la película se nos presenta al ejército como una institución despreocupada, algo que contrasta mucho con la personalidad de Ken Manley, un cobarde y mentiroso, algo que rara vez pasa en las películas estadounidenses, donde muestran a sus soldados como héroes de guerra con un complejo de casi divinidad. La bomba caerá directamente en el centro del pueblo, haciendo que todos mueran. Mansley, como el cobarde que es, intenta huir, pero el gigante lo detiene. Comienza a sonar la alarma de emergencia nuclear. Las personas del pueblo reaccionan y se desesperan. La cámara hace un paneo desde abajo hacia arriba para mostrar el movimiento del misil. Hogarth le explica al gigante qué es lo que pasará. Byrd nos regala este plano cenital, dándonos a entender cuáles son las intenciones del gigante, también mostrando lo pequeños que son y la amenaza del misil. Entonces el gigante dice esto. La cámara se contrapica para agrandar la figura del gigante, que como un héroe de cómic, vuela para detener el misil. La banda sonora suena a todo volumen y se intercalan los planos del misil cayendo mientras el gigante vuela. Pasamos a un primer plano que muestra cómo es en la cabeza del gigante, en la que resuenan las palabras de Hogarth, que vuelve a decir la frase más importante de la película, a lo que el gigante contesta mientras cierra los ojos. Con este final, el gigante consigue salvar a todo el pueblo y ganar su independencia, renegando de su cometido como arma y dándole esperanzas a las personas, reflejado a la perfección en esa estela que queda en el cielo, y dejando un final perfecto, uno que toca todos los temas importantes de la película, donde además es la supuesta arma a la que tenían miedo la que acaba defendiendo a la raza humana de una bomba, una verdadera arma creada por ellos mismos, mostrándonos así lo peor y lo mejor de los seres humanos. Todo esto está reflejado en la película, que en su época recibió las mejores críticas de la Warner en 15 años. Sin embargo, debido a la falta de promoción por parte de la productora, El Gigante de Hierro fue un fracaso comercial. Warner Bros. Había dejado de confiar en las películas animadas después de fracasar en la producción de La Espada de Camelot. El Gigante de Hierro tuvo menos presupuesto que esta, y un tiempo de producción de la mitad de las películas de animación de aquella época, 2 años y medio. A pesar de todo esto, y de contar con un equipo Nobel en el mundo de la animación, el trabajo y la fe en el proyecto consiguieron que este clásico trascendiera y se quedara plasmada en la memoria de todos los niños de esa época. Hoy en día, El Gigante de Hierro forma parte de la cultura popular, con referencias en otros medios y en otras películas como en Ready Player One, por lo que esta película siempre será eterna. ¡Coño, la voz del gigante la hizo Vin Diesel!